¿Están ahí? Bueno, continuamos ya con la última parte. Aquí vamos a ver en un poco más de una hora todo el contenido de la unidad 3. En realidad hay mucho para leer, no es tanto para explicar, sino simplemente leer. Yo les voy a dar algunos lineamientos como para que entiendan el contexto, pero no hay nada que resulte complicado. Así que bueno, vamos a pasar al contenido de la unidad 4, pero antes vamos a ver un tema que está aquí presentado en la unidad 3, perdón, en la unidad 3, pero vamos a ver un tema que está presentado en la unidad 2, que nos va dando la introducción al tema. Bueno, aquí en la sección 2.3 dice el aeropuerto como sistema, descripción, dimensiones técnicas y económicas. El aeropuerto, supongo que todo el mundo sabe lo que es un aeropuerto, es básicamente el sitio, el lugar donde las aeronaves despegan y aterrizan, es decir, donde las aeronaves hacen la transición desde el cielo, desde el aire hacia el suelo para recoger o buscar o dejar su carga, ya sean pasajeros, ya sean carga o correspondencia. El lugar donde operan las aeronaves para transicionar desde el aire hacia el suelo y desde el suelo hacia el aire son los aeropuertos. Los aeropuertos están conformados básicamente por dos sectores, un sector en el cual operan específicamente las aeronaves y otro sector donde se mueven las personas en general. Supongo que la mayoría de ustedes ya han visitado algún aeropuerto alguna vez y han realizado un vuelo. Saben que llegamos a una parte, que hay una especie de gran vestíbulo o gran lobby de ingreso, y allí se dividen lo que son los arribos, o sea, las llegadas, de lo que son las partidas. Uno accede por un sector para partir, para comenzar un vuelo, y egresa por otro sector cuando llega a su lugar de destino. Los aeropuertos son sistemas extremadamente complejos porque no solo operan aeronaves y personas, sino que hay un montón de actividades subsidiarias a lo que es la actividad de transporte aerocomercial, que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de seguridad, cuestiones de operación aeronáutica y con cuestiones migratorias, cuando se trata de vuelos internacionales. Entonces, además del lugar de pasaje de los pasajeros, valga la redundancia, y de operación de las aeronaves, tenemos un montón de sistemas anexos que tienen que operar dentro del mismo sector para que los vuelos se puedan producir de manera eficiente y sobre todo segura. Sí, no estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, igual no se preocupen porque no les había mostrado nada, solamente estaba... Sí, sí. Ahora se las comparto. No hay por qué. Al contrario, gracias por hacerme acordar. Uy, ¿qué pasó? A ver. ¿Ahí están viendo la pantalla? Porque me sale un cartel de que no, me sale un cartel de que no se puede compartir. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Ah, bueno, no sé qué habrá pasado. Bueno, ahora sí vamos a ver el apunte. Ahí les decía, en la sección 2.3, el aeropuerto como sistema. Bueno, muchos de los objetivos de los distintos sistemas del aeropuerto a veces están contrapuestos. Por ejemplo, el objetivo de la seguridad a veces se contrapone con el objetivo de la agilidad que requieren los vuelos, especialmente en los grandes aeropuertos donde operan cientos de vuelos diarios. O sea, necesitamos hacer una serie de controles para garantizar la seguridad, pero estos controles tienen que ser lo suficientemente rápidos para que no se demoren los vuelos. Bueno, todo esto lleva a una gran complejidad
para que el sistema finalmente funcione de forma adecuada en su totalidad. Bueno, como les decía, un aeropuerto lo podemos esquematizar de esta forma. Tenemos un sector, que aquí el ingeniero le llama zona urbana y zona aeronáutica, o sea, un sector, dos sectores básicamente. Uno que es la zona urbana, donde operan los pasajeros, o donde transitan los pasajeros exclusivamente. O sea, no quiere decir que los pasajeros no vayan a transitar donde están los aviones, obviamente, pero hay una zona reservada para los pasajeros y otra zona reservada para la operación de las aeronaves. Fíjense acá en el apunte hay un error, que la flecha roja dice flujo de aeronaves. Bueno, debería ser flujo de pasajeros, y la flecha azul dice flujo de pasajeros. Obviamente que los pasajeros son los que se mueven entre el sistema de accesos al aeropuerto, es decir, ya sea los trenes, los subterráneos, o las autopistas, o las calles, o las autopistas que permiten acceder al aeropuerto, llegan a la circulación, al sistema de circulación interna del aeropuerto y acceden a los edificios terminales. Esa zona es de circulación exclusiva de pasajeros que circulan de forma autónoma, digamos. Cuando acceden a las aeronaves, a partir de las puertas de embarque, una vez que embarcan a las aeronaves, ya circulan obviamente solo dentro de las aeronaves, y son las aeronaves las que circulan a través de lo que son los sistemas de calles de rodaje, las calles de salida, calles de zonas de espera para las pistas, y bueno, la pista es el elemento que genera la transición desde el suelo hacia el aire, o desde el aire hacia el suelo. Bueno, después tenemos una zona que es el espacio aéreo del aeropuerto. Ustedes saben que un aterrizaje o un aterrizaje, por ejemplo, o mejor dicho, un despegue no termina cuando el avión se despega del suelo, sino cuando supera la altura del obstáculo. Y lo mismo, un aterrizaje comienza cuando el avión desciende por debajo de la altura del obstáculo. Bueno, ese espacio aéreo forma parte del aeropuerto, y también los espacios aéreos circundantes por donde transitan las aeronaves, que están en principio sometidos a las regulaciones aeronáuticas para la correcta operación. Bueno, ese sistema, como decimos, es muy complejo porque requiere digamos, el accionar de diferentes subsistemas que muchas veces tienen objetivos o metas contrapuestas. Bueno, acá hay un poquito de historia hablando de los primeros aeropuertos. Eso después se lo dejo a ustedes para que lo lean, porque no tenemos mucho tiempo. Nosotros vamos a ir en el capítulo de hoy, o en la clase de hoy, vamos a ver muy por arriba los lineamientos generales de la planificación de un aeropuerto, y después, en las clases subsiguientes con el ingeniero García, van a ver todo lo que tiene que ver con estas definiciones. Por ejemplo, cuáles son las normas para definir calles de salida o sistemas de calle de rodaje, cuáles son las claves de los aeropuertos, qué nos indica qué tipo de aeronaves pueden operar en cada aeropuerto, bajo qué condiciones. Bueno, todo eso lo van a ver con el ingeniero García, que es todo lo que está especificado, o gran parte de lo que está especificado, en el anexo 14, parte 1, de la Organización de Aviación Civil Internacional. Bueno, eso como definición general. Tenemos el aeropuerto, una zona urbana, o como en inglés le llaman landside, o sea, el lado de tierra, y una zona aeronáutica, o lo que le llaman el airside en inglés, que conforman el aeropuerto. Y bueno, hoy vamos a ver qué previsiones hay que tener para planificar el desarrollo de un aeropuerto. Nuevamente, el estudio de los aeropuertos en general es toda una disciplina en sí mismo, así que aquí lo que hacemos es una visión bien orientativa de a qué se refiere.
Bueno, el título de la unidad es Estudio de Factibilidad y Planificación del Aeropuerto. ¿En qué se basa el estudio de factibilidad y planificación del aeropuerto? O básicamente, ¿cuál es su objetivo? Bueno, puede tener dos objetivos dependiendo de la situación en la cual se encuentra el aeropuerto. Pero es independiente del tamaño del aeropuerto. O sea, un estudio de factibilidad y planificación de un aeropuerto es independiente de si el aeropuerto va a operar con millones de pasajeros anuales o con algunos miles, o si va a ser un aeropuerto de uso aerocomercial o si va a ser un aeropuerto de uso de aviación general. Independientemente de eso, necesitamos realizar un estudio de factibilidad y planificación que nos permita determinar si es viable, ya sea la modernización, remodelación o expansión de un aeropuerto, que sería el caso más común, o inclusive la construcción de un nuevo aeropuerto, que sería el caso extremo, dada bueno, especialmente en los aeropuertos grandes, el tremendo costo que tiene construir un aeropuerto. Bueno, entonces dijimos, nuestro objetivo es determinar las actividades para ya sea la expansión, modernización o remodelación de un aeropuerto o para la construcción de un nuevo aeropuerto. ¿Con qué va a comenzar nuestro estudio? Siempre va a comenzar con lo que se denomina un estudio de la demanda. ¿Qué significa estudio de la demanda? Es lo que en otras áreas es un estudio de mercado. Otras áreas salvando la distancia. En el caso de un aeropuerto, el estudio de la demanda es estudiar justamente cuáles son las condiciones y quiénes van a ser los usuarios que van a demandar el uso de ese aeropuerto. Por ejemplo, si yo estoy analizando un aeropuerto existente, tengo que conocer o pronosticar cómo va a crecer esa demanda de servicios aeroportuarios para establecer un plan de expansión o modernización del aeropuerto. Si yo voy a construir un aeropuerto, o sea, si hay alguna razón que me está demandando la construcción de un aeropuerto, tengo que poder prever qué cantidad de pasajeros o qué cantidad de aeronaves o qué cantidad de servicios van a ser brindados por ese aeropuerto. A partir de eso voy a definir un nivel de operación que me va a permitir establecer los márgenes de rentabilidad que va a tener ese aeropuerto. Bueno, el siguiente paso es, una vez que tengo la demanda, o sea que básicamente puedo en primer término dimensionar mi instalación, tengo que ver oferta de infraestructura. ¿Qué significa oferta de infraestructura? Ver qué existe disponible para ese aeropuerto. Si estamos hablando de un aeropuerto existente, nos referimos a evaluar cuál es la condición de ese aeropuerto, la región en donde opera y la posible realización de ampliaciones. O sea, si yo tengo una situación donde existe una limitación de operaciones aéreas porque la pista no da abasto o porque existe un coeficiente de utilización bajo de la pista o alguna razón, tengo que evaluar la posibilidad de construir otra pista o de ampliar la pista que tengo o de mejorar los sistemas de ayudas para aumentar el coeficiente de utilización de la pista. Bueno, esas cosas las voy a analizar en lo que se llama la oferta de infraestructura. Lo mismo si tengo el edificio terminal colapsado, si tengo demasiados pasajeros operando, tengo que ver la posibilidad de ampliar el edificio terminal y cuáles son las consecuencias de embarcar esa construcción. Bueno, y obviamente, todo esto después está ligado a ¿qué cosa? A una evaluación financiera y económica. Es decir, evaluar la posibilidad de obtener financiamiento para realizar la construcción. No es que para estas construcciones, generalmente en los aeropuertos muy grandes, no es que
el aeropuerto cuenta con recursos propios para solventar las obras de gran envergadura, sino que tiene que solicitar créditos y, bueno, tiene que ver qué condiciones de financiamiento obtiene y qué respaldos de financiamiento, con qué respaldos de financiamiento cuenta para solicitar los créditos, y además también tiene que hacer una evaluación económica. Después, evaluar cuáles van a ser los ingresos y egresos del aeropuerto para justificar, las obras. Bueno, una vez analizados los 3 puntos, como dice acá abajo, uno podrá concluir sobre la factibilidad o no del proyecto. Si la oferta de infraestructura no es suficiente, el proyecto no va a ser posible. Si la demanda no amerita realizar la ampliación, por ejemplo, o construir el aeropuerto, la obra no va a ser factible, o si no se consigue el financiamiento o la ecuación no es económicamente viable, entonces el proyecto tampoco va a ser factible. Bueno, ¿cómo hacemos el estudio de la demanda? Uno puede considerar diferentes criterios, pero una visualización rápida nos permite decir que estos criterios nos van a dar alguna idea de la condición de operación del aeropuerto, o de la condición de operación de un posible futuro aeropuerto. ¿Qué tenemos que evaluar básicamente? ¿Qué cantidad de pasajeros anuales vamos a tener cada año en ese aeropuerto? ¿Qué operaciones? O sea, la cantidad de arribos y de partidas de aeronaves, y en cuanto a operaciones comerciales, y también la cantidad de operaciones de aviación general. Ustedes saben que la aviación general es todo lo que tiene que ver con aviación civil, que no es transporte comercial regular, ya sea de carga o de pasajeros. Entonces, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, taxis aéreos o traslados particulares, o inclusive recreación o vuelos deportivos, tiene que ver con aviación general. Bueno, si bien estas cuestiones nos dan una idea de la factibilidad o no desde el punto de vista de la demanda del aeropuerto, a la hora de los dimensionamientos vamos a ver que considerar, por ejemplo, los pasajeros anuales no es muy útil. A mí acá siempre me gusta poner el ejemplo de la terminal de ómnibus de Córdoba. Bueno, ahora ya hace mucho que estamos en una situación especial, pero cuando estamos en condiciones normales, si uno llega a la terminal de ómnibus, que es lo que tiene más a mano, un día de semana a esta hora, imaginémonos que llegamos hoy a la terminal, que vemos que la terminal está muy tranquila, poca gente, solo los servicios normales. Ahora, si uno llega en la víspera de un fin de semana largo, o cuando está terminando un fin de semana largo, la terminal está básicamente colapsada. Los colectivos estacionados allá arriba en el puente, la gente atravesando las dársenas. Bueno, ¿eso por qué? Porque existe un horario punta o un horario pico donde la instalación se exige más que si uno considera un promedio de pasajeros diarios. Entonces, desde ese punto de vista, existen otras condiciones para evaluar después el dimensionamiento de la instalación. Ahora, evidentemente, la cantidad de pasajeros anuales me va a dar una idea del movimiento que existe en esa terminal. Lo mismo con la cantidad de operaciones anuales desde el punto de vista del movimiento de las aeronaves. Bueno. Otro punto a tener en cuenta es que en el caso de que la instalación sea existente, uno cuenta con datos que les permiten proyectar un crecimiento o extrapolar algún comportamiento en cuanto a
a la operación sí, en cuanto a la operación del aeropuerto. Ahora, cuando uno cuando uno está evaluando la construcción de un nuevo aeropuerto, ahí el desafío del pronóstico es más grande porque no se cuentan con datos previos para evaluar qué cantidad de pasajeros podrían recorrer ese aeropuerto anualmente. Bueno, en ese caso hay que evaluar otra serie de circunstancias. Una de las más importantes es la zona de influencia del aeropuerto. La zona de influencia es básicamente un radio alrededor de la posible locación del aeropuerto que engloba una determinada cantidad de gente que podría en principio utilizar el aeropuerto. Un ejemplo que también a mí me gusta dar en este punto es si uno evalúa, si uno dice o pretende evaluar la cantidad de pasajeros posibles de un aeropuerto directamente en función de la cantidad de gente que abarca su zona de influencia. Si uno piensa que un aeropuerto puede tener una zona de influencia de entre 200 y 300 kilómetros, entonces si uno engloba, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, hace un círculo alrededor de la ciudad de Córdoba, dice que la zona de influencia del aeropuerto de Córdoba abarca probablemente unos 3 millones o algo más de personas. Si uno abarca alrededor de la ciudad de Buenos Aires, va a decir que hay probablemente 15 o 20 millones de pasajeros. Y si uno abarca la ciudad de Rosario, también va a decir que hay entre 3 y 4 millones de personas. Ahora bien, el aeropuerto de Rosario no figura ni siquiera entre los 10 primeros aeropuertos de la Argentina en cuanto a tráfico de pasajeros. ¿Y eso por qué? Básicamente porque el aeropuerto de Buenos Aires y el aeropuerto, digamos, tanto de Ezeiza como de Aeroparque, engloban gran parte de la zona de influencia del aeropuerto de Rosario. Mientras que en la zona de Córdoba todavía no se superpone tanto la zona de influencia del aeropuerto de Buenos Aires. O sea, que en Rosario viva una gente o una cantidad de gente similar a la que vive en Córdoba no quiere decir que su instalación aeroportuaria tenga que ser igual a la que hay en la ciudad de Córdoba. Simplemente porque la zona de influencia del aeropuerto de Rosario es mucho menor que la zona de influencia del aeropuerto de Córdoba. De hecho, el aeropuerto de Córdoba termina siendo el tercer aeropuerto de mayor tránsito del país y el aeropuerto de Rosario no figura entre los 10 primeros. ¿Sí? Bueno, en cuanto a oferta de infraestructura, era básicamente lo que hablábamos antes, simplemente analizar, en el caso de que sean aeropuertos existentes, cuáles son las condiciones y las posibilidades de ampliación. Y en el caso que sean aeropuertos nuevos, bueno, se debe elegir un terreno donde se conozcan las condiciones meteorológicas y topográficas, obviamente, pero sobre todo meteorológicas, con un registro lo suficientemente confiable, porque después algo tan importante como es la orientación de la pista va a definir lo que se llama el coeficiente de utilización del aeropuerto. ¿Qué es esto? Básicamente es cuanto más cercano a 1, quiere decir que es cuanto menos vuelos son suspendidos por condiciones de viento cruzado. O sea, frente a condiciones de fuerte viento cruzado, las aeronaves no pueden operar. Entonces, si yo tengo una condición de viento cruzado demasiado frecuente, voy a tener un coeficiente de utilización bajo del aeropuerto. El aeropuerto va a quedar mucho tiempo fuera de operación debido a las condiciones climáticas. Entonces, por eso es muy importante contar con datos meteorológicos confiables y, sobre todo, una base de datos lo suficientemente extensa como para sostener o justificar las decisiones de diseño después de la zona aeronáutica. Bueno, y la evaluación financiera y económica era básicamente lo que hablábamos antes, definir la ecuación económica que justifique o no la construcción o ampliación del aeropuerto.
Por ejemplo, uno evalúa las tasas internas de retorno, los beneficios totales actualizados, digamos, y los compara con lo que son las salidas o los egresos económicos. Pero ahí también hay un punto que no es tan directo, porque hay otras cuestiones que, más allá de que una ecuación financiera o económica no cierre, tenemos otros aspectos que pueden generar un desarrollo secundario alrededor del aeropuerto y favorecer al crecimiento de una región. O sea, por ejemplo, la generación de empleo dentro de una región, el crecimiento del Producto Bruto Interno dentro de esa región y la conectividad de esa región. O sea que a partir de la implantación del aeropuerto se empiezan a desarrollar otras actividades que, si bien no contribuyen a la economía del aeropuerto propio, sí contribuyen a la economía de la región, y bueno, y de esa forma uno podría tolerar en principio alguna condición de déficit siempre que tenga algún desarrollo por otro lado. Bueno, todo lo que está a continuación en el apunte es lo que está basado, o mejor dicho, está basado en lo que es el Airport Planning Manual del confeccionado por la OASI, o lo que es en castellano el manual de planeamiento del aeropuerto. No, lamentablemente no conseguí el manual en castellano, así que lo vemos en inglés, pero es simplemente para que ustedes puedan comparar con lo que figura en el apunte. Bueno, para definir la línea de planeamiento del desarrollo de un aeropuerto, se confecciona lo que se llama un plan maestro. El plan maestro o master plan es el documento que, como dice acá, creo que arranca en la página 12, el propósito o el objetivo del master plan es, como dice acá, es dirigir lo que es la modernización, la expansión de aeropuertos existentes o la construcción de nuevos aeropuertos, sin importar el tamaño o su función, digamos, su rol funcional. O sea, el master plan es el que engloba todas las tareas de expansión o de modernización de un aeropuerto o de construcción. Y lo hace desde un punto de vista de corto, mediano y largo plazo. Obviamente que el plan se va ajustando. En el manual, la OASI recomienda ajustar el master plan anualmente, especialmente para los objetivos de mediano plazo, pero se plantean objetivos, digamos, desde 2 a 5 años, que sería el corto plazo, desde 5 a 15 o 20 años, que sería el mediano plazo, y de más de 20 años, que sería el largo plazo. Todos establecidos en el master plan, y siempre teniendo en cuenta que, por ejemplo, la construcción de grandes aeropuertos puede llevar varios años, inclusive a veces décadas. Entonces, no parece exagerado cuando uno lo plantea desde ese punto de vista el hecho de requerir planeamiento a largo plazo. Aquí en el apunte, el ingeniero plantea este título, planes directores. Bueno, yo sinceramente no lo encontré con este título en lo que requiere, o en lo que se refiere al manual de planeamiento de aeropuertos de la OASI, pero sí se encuentra otro título que es básicamente lo que son las consideraciones generales en cuanto al master plan y cuáles son los desarrollos o qué desarrollos van a ser guiados justamente por el master plan. Fíjense que en el ítem A, aquí de las consideraciones generales, tenemos
Desarrollo de, digamos, de las instalaciones físicas del aeropuerto, desarrollo del uso del suelo y de las áreas que circundan al aeropuerto, la determinación de los efectos medioambientales y tanto de su construcción como de su operación, ¿no? Y la instalación de los requerimientos de acceso para el aeropuerto. Bueno, si vemos el apunte, son lo que llama acá el ingeniero los planes directores. O sea, son las guías generales que debe establecer el master plan en cuanto al desarrollo de los diferentes aspectos del aeropuerto. Bueno, después le llama aquí plan general a lo que es, de acuerdo al master plan, a lo que son los tipos de actividades involucradas en el proceso de planeamiento. Bueno, por un lado, políticas y coordinación de planeamiento sería, o algo por el estilo. Y bueno, obviamente definir los objetivos del proyecto, los objetivos y las metas del proyecto, desarrollar los programas de trabajo, digamos, los horarios, sí, y los presupuestos, o sea, los horarios no, sino ¿cómo se llama? Digamos, las fechas de cumplimiento de las distintas etapas. Y obviamente los presupuestos, decíamos, el monto que estará disponible, evaluar, o sea, preparar y evaluar los formatos de decisión, establecer la coordinación y el monitoreo, digamos, la coordinación y los procedimientos de monitoreo, establecer, bueno, etc. Eso en cuanto a las políticas de coordinación del planeamiento. Después tenemos, obviamente, un planeamiento económico que se refiere justamente a definir previsiones en cuanto a la actividad aérea, o sea, previsiones justamente para evaluar cuáles van a ser los ingresos futuros y determinar los beneficios que y los costos que va a tener el desarrollo. Bueno, dice preparar una evaluación del impacto de las áreas económicas o varias alternativas, que era lo que hablábamos antes. Bueno, después otra de las actividades, de los tipos de actividades relacionadas es el planeamiento físico. Bueno, definir el espacio aéreo y el control de tráfico. Definir la configuración del campo de vuelo, la complejidad de la terminal, los sitios de circulación, las redes de comunicación, las instalaciones para servicio y soporte, bueno, los sistemas de acceso desde tierra, todas esas cosas son referidas al planeamiento físico. Planeamiento ambiental, bueno, evaluar el impacto ambiental, como dijimos antes, tanto de la construcción como de la operación del aeropuerto. Y, bueno, aquí es interesante determinar la actitud de la comunidad, o sea, de la comunidad que rodea el aeropuerto, muchas veces debido a los ruidos, al tránsito vehicular y todo eso, muchas comunidades se oponen a la instalación de aeropuertos o a la ampliación de aeropuertos. Bueno, eso también debe ser tenido en cuenta. Bueno, y después, fíjense que teníamos por el primer punto las consideraciones generales, que es lo que el ingeniero llama los planes directores. Por otro lado, teníamos los tipos de actividades, que es lo que llama el plan general aquí digamos, las actividades relacionadas al plan general. Y después tenemos las fases del proyecto de planificación.
que son también las que figuran aquí más abajo en el desarrollo del manual de aeropuerto de la UASI. Entonces, entre las fases tenemos, vamos a verlo acá desde el apunte, bueno, recomendaciones referidas a la actualización del plan. Dijimos que se recomienda revisar el plan anualmente, ajustarlo y, digamos, de forma más superficial y de forma más profunda cada 5 años. Bueno, diferentes formas de dividir el plan. Por ejemplo, analizando lo que es el desarrollo de la parte urbana y de la parte aeronáutica por separado. Bueno, acá en el plan general en su forma definitiva dice que el plan generalmente se va modificando de acuerdo a la evolución. El proceso de planificación aeroportuaria, bueno, depende siempre de lo que son la confiabilidad de las previsiones. Bueno, consideraciones previas a la planificación, por ejemplo, evaluar la zona de influencia del aeropuerto, evaluar, obviamente, los posibles o posibles situaciones de crecimiento de las regiones, evaluar su impacto económico, etc. Bueno, financiación y fiscalización, evaluación y selección del emplazamiento de todo el aeropuerto, era lo que hablábamos antes, verificar que las condiciones, por ejemplo, entre otras cosas, que las condiciones meteorológicas permitan coeficientes de utilización lógicos, que además existan posibilidades de ampliación, que el aeropuerto que el aeropuerto sea compatible con la comunidad que lo rodea, bueno, que no existan, por ejemplo, reservas ecológicas en la región del aeropuerto, todas esas cosas, o posibles reservas ecológicas, todas esas cosas deben ser planeadas y siempre con una visión a largo plazo, ¿no? Y con una visión a posibles expansiones del aeropuerto. Bueno, aquí en estudio de la parte aeronáutica básicamente se refiere a las diferentes partes que conforman justamente la zona aeronáutica: pistas y calles de rodaje, plataformas, ayudas para la navegación, todo lo que tiene que ver con las radioayudas y con las ayudas visuales para las operaciones aeronáuticas, y el estudio de la parte pública. Esto después lo van a ver bien en las próximas clases con el ingeniero García, y el estudio de la parte pública se refiere justamente al lugar donde circulan qué cosa, los pasajeros, es decir, el dimensionamiento de la terminal y todos los servicios auxiliares, que son, por ejemplo, instalaciones para el almacenamiento de mercancías y lo que es toda la red de accesos, y la red de accesos tanto dentro como fuera del aeropuerto, y otras instalaciones, como por ejemplo el estacionamiento de vehículos particulares. Bueno, si alguno tuvo la suerte de viajar, digamos, y pasar por aeropuertos realmente grandes, pueden ver que los aeropuertos están muchas veces definidos por varias terminales. Algunas de las terminales engloban lo que son los vuelos domésticos, otras los vuelos internacionales. Entonces, cuando uno hace las conexiones, tiene que trasladarse desde una terminal a otra. Esos traslados demandan varios kilómetros, entonces hay que hacer sistemas de accesos entre las distintas terminales. Por ejemplo, entonces se colocan trenes internos o subterráneos internos que conectan las diferentes terminales. Otras veces existen redes de transporte por colectivos, sino por grandes pasarelas que los trasladan, digamos, casi por cintas transportadoras recorriendo grandes distancias. Bueno, todas esas cosas tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de dimensionar tanto los edificios terminales como los elementos, como dice acá, elementos de apoyo de los aeropuertos.
Bueno, no, en este caso los elementos de apoyo son, por ejemplo, las instalaciones para los servicios de las actividades aeronáuticas, la torre de control de tránsito aéreo, eh, instalaciones para manipulación de combustible. Bueno, todas lo que son instalaciones y consideraciones en materia de seguridad. De esa forma, uno ve la complejidad que tiene un aeropuerto, especialmente un aeropuerto de grandes dimensiones. Tiene que procesar millones de pasajeros anuales de forma segura y además procesar todos los servicios requeridos para las aeronaves, desde el catering para los pasajeros hasta proveer millones de litros de combustible cada día para que las aeronaves puedan operar. Hacer todo el control sobre el equipaje y sobre las cargas que acceden a las aeronaves para garantizar de que no existan problemas de seguridad. A su vez tiene que controlar también a todos los pasajeros desde el punto de vista de la seguridad y también desde el punto de vista migratorio. Bueno, todo eso multiplicado por millones, evidentemente, confluye hacia una instalación extremadamente compleja. Bueno, aquí hay algunas consideraciones, muchas de las que ya estuvimos hablando. Por ejemplo, establecer cuáles son los plazos para revisar los planes maestros, cómo conformar las políticas para fijar las diferentes actividades, etcétera. Aquí obviamente establecer todo lo que son los plazos de proyecto. Había un punto. Bueno, es más o menos lo mismo que estábamos hablando. Fíjense aquí los plazos de periodos cortos, medios y largos, qué actividades se plantean para cada caso. Y aquí hay un punto que también lo estudian mucho o lo resaltan en el manual, tanto en el manual propuesto por la OASI, los dos manuales básicos para el planeamiento del aeropuerto son este que estamos acá, que es el propuesto por la OASI, y a ver si lo tengo, no lo abrí, y este otro, que es lo que se llaman las Advisory Circular, son notas de la FAA, de la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, que también presentan manuales o notas de recomendaciones para llevar a cabo diferentes situaciones o diferentes tareas de la operación aeronáutica. Bueno, entre esas circulares existe la circular referida a lo que es el planeamiento de aeropuerto. Bueno, aquí en esta circular van a ver muchos puntos parecidos a los que ven en el manual de la OASI, e inclusive mucha terminología que es la misma. Por ejemplo, el Master Planning, que le llaman siempre el plan maestro para la expansión o la modernización de los aeropuertos. Bueno, volviendo al apunte. Entonces, decía, tanto el manual de la OASI como el manual de la FAA hacen mucho hincapié en el recurso al asesoramiento de especialistas. Esto que es básicamente que además de las autoridades propias del aeropuerto o de las autoridades propias de los organismos reguladores de aeropuertos, se aconseja la contratación de especialistas externos en el área de explotación aeroportuaria. O sea, asesores externos que ayuden a confeccionar y a llevar a cabo las tareas de planeamiento maestro. Bueno, un punto muy importante que dijimos a lo largo de la unidad es el pronóstico con fines de planificación. Habíamos dicho que para establecer el estudio de la demanda partimos de predicciones de
por ejemplo, cuánto va a crecer el tráfico o el tránsito aerocomercial para establecer lineamientos de expansión o modernización de los aeropuertos. Después hablamos de que una vez establecido, por ejemplo, qué previsión de pasajeros anuales tenemos para los próximos, o de crecimiento de pasajeros anuales tenemos para los próximos 10 o 15 años, a partir de eso debemos dimensionar las instalaciones. Bueno, con el ejemplo que habíamos dado de la terminal de ómnibus, vimos que una estimación basada, o sea, un dimensionamiento basado en un número promedio de pasajeros diarios, por ejemplo, yo tengo tantos pasajeros anuales, los divido por los 365 días del año y con eso hago un dimensionamiento, evidentemente no tiene mucho sentido, porque en los horarios pico, en los horarios punta, no voy a tener capacidad suficiente para procesar toda esa cantidad de gente o de operaciones o de movimientos aéreos. Por otro lado, si yo hago mi dimensionamiento en función de la hora pico, de la máxima hora pico, imagínense de vuelta la terminal de ómnibus, la dimensiono en función del día del año que más cantidad de gente tomó o llegó en colectivo. Bueno, eso me va a funcionar muy bien en ese día del año, pero el resto de los días, o la gran mayoría de los otros días, voy a tener una capacidad ociosa bastante grande en las instalaciones. Entonces hay que acordar ahí algún punto de compromiso entre lo que es el costo económico y lo que es la operación normal de una instalación. Entonces se fija un concepto que es la hora punta típica. Hora punta típica es cuál es una típica hora de congestión, entre comillas, del aeropuerto. Y cuando digo típica no me refiero a la máxima congestión, ni tampoco me refiero a la mínima congestión, sino a una congestión media. Entonces, a partir de eso, se determina, de acuerdo a estudios estadísticos, que si uno fija la hora punta típica como la hora número 30 a 40 de más tránsito, entonces eso nos permitiría procesar de forma adecuada la cantidad de pasajeros de la gran mayoría del año, mientras que algunos días podríamos tener algún cierto nivel de congestión, aunque aceptable y, digamos, atendible a lo que es la ecuación económica del funcionamiento de la instalación. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, no voy a dimensionar con la hora punta, es decir, con la hora pico máxima, ni tampoco voy a dimensionar con la cantidad promedio de pasajeros. Voy a dimensionar con algo que se llama la hora punta típica, que es se fija aproximadamente como la 30 a 40ª hora de mayor tránsito del año. ¿Sí? Bueno, por otro lado, uno en general lo que pronostica, lo que prevé es la cantidad de pasajeros anuales, mientras que uno necesita la hora punta típica para poder dimensionar sus instalaciones. Bueno, para pasar de lo que son pasajeros anuales, una previsión de pasajeros anuales, a una previsión de hora punta típica, lo que se hace es básicamente extrapolar la relación entre la hora punta típica de datos conocidos en años anteriores, extrapolarlos a lo que es las previsiones. O sea que si yo tuve, por ejemplo, la relación entre los pasajeros promedio y la hora punta típica de alrededor, por decir algo, de 2 o 3 veces,
Entonces voy a suponer que en el futuro esa relación se va a mantener. O sea que si la cantidad de pasajeros anuales crece un 50%, también va a crecer un 50% la cantidad de gente en la hora punta típica. ¿Sí? Bueno, todo esto siempre teniendo en cuenta que tengamos datos previos que nos permitan extrapolar las previsiones. Ahora, cuando vamos a tener construcciones nuevas, evidentemente no contamos con datos previos, y en ese caso el pronóstico obviamente va a ser mucho más complicado. En ese sentido, bueno, aquí ya explica más o menos cómo hacer el procedimiento para dimensionar el aeropuerto. Y como les decía, a partir de esa condición digamos, de contar o no con datos previos, las previsiones pueden fallar o pueden más o menos ajustarse. Pueden fallar porque, por un lado, pueden fallar porque el método de predicción es inadecuado. Si tenemos un método de predicción inadecuado, por más que contemos con datos previos confiables, nuestra predicción va a ser mala. Por otro lado, si no tenemos datos previos confiables y tenemos un método de predicción supuestamente bueno, tampoco vamos a alcanzar resultados satisfactorios porque evidentemente partimos de una base de datos que no es adecuada. Bueno, y otro punto es, esto es lo que hablábamos, es tener en cuenta, desde el punto de vista de las predicciones, tener en cuenta los diferentes factores que pueden influir en la evolución del transporte aerocomercial. O sea, si uno simplemente extrapola los resultados de mediciones previas, puede estar cometiendo errores graves. ¿Por qué? Porque existen otros factores, que aquí llaman factores socioeconómicos, que pueden influir notablemente en las predicciones. O sea, si yo tengo una predicción, un crecimiento sostenido de la demanda de pasajes, no quiere decir que esa predicción o ese comportamiento se vaya a sostener indefinidamente en el tiempo. Depende de posibles factores socioeconómicos que afecten la demanda de pasajes. Bueno, una cuestión de ese tipo es muy obvia en la actualidad. Otras no son tan obvias. Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo, ese no era el que les quería mostrar, era este. Este es un gráfico de crecimiento del tránsito de pasajeros anuales transportados en el aeroparque Jorge Newbery entre el año 2001 y el año 2016. Bueno, aquí lamentablemente no conseguí datos que vinieran de antes, pero uno puede imaginarse que un crecimiento sostenido durante parte de la década del 90, de golpe, empezó a decaer hasta su pico mínimo a partir de la fuerte crisis económica que tuvo la Argentina durante el año 2001 y 2002, ¿no? Entonces, después, a pesar del crecimiento económico que hubo en los años posteriores, se demoró bastante tiempo en recuperar los niveles de tráfico o de tránsito aéreo por otros factores que no tienen que ver solamente con crisis económica. Por ejemplo, limitación al acceso de divisas que encarece lo que es todo el transporte aerocomercial que siempre está evaluado en moneda extranjera. Entonces, desde ese punto de vista, si uno, por ejemplo, hubiera previsto un crecimiento parado en el año 1996 o 1997, cuando todavía el número de pasajeros venía creciendo sostenidamente, bueno, al poco tiempo, 5 o 6 años, iba a tener una fuerte caída de la demanda, y bueno, y eso
habría hecho injustificable la inversión en la expansión del aeropuerto. Bueno, fíjense que después los pasajeros continuaron creciendo. Ahora bien, cuando analizamos lo que está sucediendo hoy, ¿qué tenemos aquí? Esto es tránsito aéreo internacional para lo que es total, tráfico total es la línea azul, tráfico doméstico la línea amarilla y tráfico internacional la línea celeste. Bueno, fíjense que en general la curva siempre viene subiendo, pero tenemos puntos que nos producen valles donde la actividad cae. Por ejemplo, un valle bien marcado es aquí. ¿Alcanzan a ver el puntero? Bueno, ahí alrededor del año 2001 sucedió el ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Bueno, ese ataque retrajo fuertemente el mercado de vuelos de cabotaje en el mundo, porque básicamente Estados Unidos es el principal operador por lejos de vuelos domésticos. Entonces, fíjense que en un transcurso de 4 o 5 años, no solo que la cantidad de pasajeros no creció, sino que inclusive disminuyó con referencia a años anteriores. Entonces es muy difícil prever ese tipo de comportamiento que son bastante arbitrarios. Bueno, algo similar sucedió en la crisis financiera internacional del año 2008 y bueno, y ni hablar con la situación actual. Fíjense que en el 2019 estábamos en el orden de los 4.500 millones de pasajeros por kilómetro transportados anualmente, o sea, 4.500 millones de personas recorrieron 1 kilómetro en avión. De golpe, en el año 2020, la demanda de vuelos cae el 60% por la crisis del COVID-19. Bueno, seguramente que ningún operador aeronáutico pudo prever esta situación y esto sin duda hizo perder muchísimo dinero a la industria aeronáutica. Bueno, crisis como estas son extremadamente raras. Fíjense que durante toda la historia de la aviación, o por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, no se habían producido caídas similares. Bueno, esos son los que llaman aquí en el apunte, llama factores exógenos el ingeniero. O sea, hay factores endógenos que tienen que ver con situaciones internas de la industria. Por ejemplo, cuando se desregula el mercado, crece fuertemente la aviación. Fíjense que si volvemos al gráfico anterior, a partir de la década del 90, empieza ese crecimiento mucho más empinado y eso tiene que ver con una decisión interna de la industria aeronáutica. Ahora, si consideramos factores exógenos, son mucho más difíciles de pronosticar, porque tienen que ver con condiciones socioeconómicas o factores ajenos a lo que es el desarrollo aeronáutico. Por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas fue un punto de quiebre que evidentemente no creo que nadie lo haya anticipado. Del mismo modo, la tremenda crisis del coronavirus no creo que haya sido dimensionada o anticipada por ningún operador aeronáutico. Bien. Bueno, eso en cuanto a previsiones. Bueno, aquí también habla de un punto de la forma de hacer las previsiones, no hacer previsiones rigurosas o desde el punto de vista de datos que buscan exactitud, sino de probabilidades. Y acá un ejemplo, dice, en vez de
predecir, digamos, de forma rígida qué cantidad de pasajeros habrá para el año 2025, lo que se aconseja hacer es proponer un escenario de probabilidades. Es muy probable que para el año 2025 se atienda un total de tantos pasajeros, y esos tantos pasajeros es muy poco probable que se atiendan para antes de 2022 y es muy probable que se atiendan para después de 2027. Entonces, de esa forma, uno abre un panorama de probabilidades y en función de eso tiene un poco más de flexibilidad para tomar las decisiones. Bueno, esto de conversión de los pronósticos de tráfico anual a criterio de planificación era lo que hablábamos antes, cómo convertir el dato de pasajeros anuales a un dato de pasajeros en la hora punta típica del aeropuerto. Bueno, acá hay un ejemplo que después ustedes lo leen en su casa. Y aquí era lo que hablamos recién, o sea, factores que pueden ser externos o exógenos al sistema que producen fuertes caídas o caídas de la demanda o viceversa. Bueno, esto también es un poco más de lo mismo. Básicamente, los métodos de pronosticación dependerán de los datos disponibles, evidentemente, del tiempo y los recursos que se dispongan para efectuar el pronóstico y de la finalidad para la cual se prepara el pronóstico. Bueno, todas esas cosas que por ahí resultan bastante obvias están ahí más explicadas. Bueno, aquí hace alguna tabla para considerar la influencia en los diferentes factores de la planificación de diferentes variables que pueden afectar justamente a las predicciones. Por ejemplo, el volumen y capacidad del gasto del mercado va a depender de qué, de población o número de hogares, Producto Interno Bruto, ingresos personales disponibles, exportaciones, importaciones. Y donde va a aplicar en todos los tipos de previsión, pasajeros que viajan por motivos personales, bueno, etc. Eso también después se los dejo para que lo lean ustedes. Para ir terminando, acá hay un par de ejemplos que les había copiado. Fíjense que aquí hice una lista de lo que son los 30 mayores aeropuertos del mundo. O sea, yo no la hice, la descargué de internet. Bueno, fíjense que el principal aeropuerto del mundo es el aeropuerto de Atlanta, que es el hub de vuelos domésticos de Estados Unidos, o sea, es el que prácticamente centraliza gran parte de los vuelos domésticos de Estados Unidos y para hacer conexiones entre los vuelos de todos los estados. Bueno, esta decisión sobre el aeropuerto de Atlanta fue una decisión de la regulación aeronáutica norteamericana. O sea, se planteó expandir ese aeropuerto justamente para procesar gran parte de los vuelos nacionales y de esa forma organizar el sistema. En ese caso tenemos un claro ejemplo de lo que es un factor endógeno al sistema, un factor interno que determina el crecimiento de un aeropuerto. Evidentemente, si el aeropuerto va a ser el principal aeropuerto de conexión de Estados Unidos, su tránsito aéreo va a crecer y las predicciones tienen que hacerse en función de eso. Bueno, fíjense que para el año 2019, obviamente esto es previo COVID, este aeropuerto procesaba 110 millones de pasajeros anuales. O sea, 110 millones de personas pasaron en el 2019 por el aeropuerto de Atlanta. Bueno, ahí podemos ir viendo que el aeropuerto de China, de Pekín,
el principal aeropuerto de Pekín procesa alrededor de 100 millones de personas, y en el año 2019 redujo su cantidad de gente, de pasajeros, en 1%. Bueno, para el 2020 seguramente eso fue bastante más, ¿no? Bueno, y ahí podemos ver los diferentes aeropuertos: aeropuerto de Los Ángeles, de Dubái, Tokio, otro aeropuerto de Estados Unidos, el aeropuerto de Chicago, que por muchos años fue el principal aeropuerto del mundo. Bueno, ya hoy se encuentra en el lugar 6. El aeropuerto de Heathrow, que es el principal aeropuerto de Europa. Bueno, que ya el Reino Unido no pertenece a la Comunidad Europea, pero es el principal aeropuerto. Y fíjense, muchos aeropuertos chinos y de Estados Unidos, muy, muy ligados, muchos de ellos, al tránsito interno. Por ejemplo, el aeropuerto de Dallas, otro aeropuerto de China, Ámsterdam, Frankfurt, que también es un hub muy importante en Europa, que conecta muchos vuelos internos de Europa con vuelos transcontinentales. Bueno, dijimos Frankfurt, Denver, aeropuerto de la India, Singapur. Bueno, aquí aparece Barajas, en el puesto 22. Y así podemos ver que los aeropuertos chinos son por lejos los que más cantidad de gente procesan, junto con los norteamericanos. ¿Sí? Bueno, aquí seguimos bajando y todavía no hemos visto ningún aeropuerto latinoamericano. Fíjense, el último, el número 50, en Japón, 44 millones de pasajeros anuales. Si vamos a la Argentina, ahí, estos son datos del 2017, porque, bueno, no conseguí los otros, y aparte si ya evaluamos los del 2020, evidentemente no tiene sentido con esta crisis del COVID. Pero fíjense que el principal aeropuerto argentino, a diferencia de lo que muchos piensan, no es Ezeiza, que sí es el principal aeropuerto de vuelos internacionales, pero en cuanto a número de pasajeros procesados anualmente, es el aeropuerto Jorge Newbery, es decir, el Aeroparque Porteño, con 13.800.000 personas casi transportadas o que pasaron por el aeropuerto en 2017. El aeropuerto de Ezeiza procesa 10 millones de personas. Bueno, si sumamos Ezeiza y Aeroparque, tenemos 23 o 24 millones de pasajeros, lo cual todavía está bastante lejos de los 44 millones del aeropuerto de Natira, Japón, o Narita, no sé cómo se llamaba. Y para citar un ejemplo, fíjense aquí, Charles de Gaulle, en Francia, 76 millones de pasajeros. ¿Por qué citamos el ejemplo de Charles de Gaulle? Porque en Francia, por ejemplo, en la zona de influencia de París, tenemos Charles de Gaulle y el aeropuerto de Orly, que es para lo que son vuelos internos, tanto de Francia como de Europa. Charles de Gaulle es más para vuelos de mayores distancias, de largo alcance. Bueno, entre esos dos aeropuertos procesan más de 100 millones de personas. En el área porteña se procesan aproximadamente 25 millones. Bueno, así todo, se había autorizado hace un par de años la construcción de un nuevo aeropuerto, que era el aeropuerto del Palomar, para procesar vuelos supuestamente de bajo costo. Bueno, eso por ahí da una idea de algunas decisiones, sin entrar digamos, en cuestiones políticas, sino desde el punto de vista técnico, un poco difíciles de explicar, porque teniendo un área de influencia de 25 a 30 millones de pasajeros, es difícil sostener que existan 3 aeropuertos para esa región. Bueno, después si seguimos viendo el listado de aeropuertos de Argentina, vemos que tenemos el tercer lugar Córdoba, como les decía, el hecho de que
se encuentre relativamente lejos de Buenos Aires hace que su área de influencia lo convierta en un aeropuerto bastante transitado, lo mismo que Mendoza, que tiene bastante tráfico internacional. Bueno, y así vemos Mendoza, Río Negro, que es el aeropuerto de Bariloche, hoy se nos fue para el otro lado. Salta, Misiones, con el aeropuerto de Puerto Iguazú, que es un destino internacional. Neuquén, Tierra del Fuego, también de aeropuertos de mucho movimiento turístico. Y recién en el 10º lugar aparece el aeropuerto de Rosario, con menos de 1/3 de lo que mueve el aeropuerto de Córdoba, ¿sí? Así que bien, bueno, eso como para tener alguna idea. Acá seguimos hacia los otros años, pero fíjense que acá arriba hay un gráfico que muestra la evolución de la cantidad de pasajeros. La cantidad de pasajeros anuales, y aquí ya estamos incluyendo el 2020. Ahí está la caída producida por el COVID-19 el año pasado. Bueno, veremos cuánto tiempo tarda en recuperar la industria los niveles de actividad que tenía en 2019. Normalice la situación, porque aparentemente todavía estamos lejos o relativamente lejos de que esto se normalice, ¿no? Bueno, con esto creo que terminamos. Después ustedes lean la unidad 3 con mayor tranquilidad. Y bueno, y si tienen algunas dudas respecto al contenido de la unidad, recuerden que eso está basado en el manual de la OASI. Capaz que con un poquito más de tiempo se consigue en castellano. Pero fíjense que cada uno de esos puntos, que está resumido bastante escuetamente en el apunte, están bien desarrollados aquí en el manual, cada uno como un capítulo de lo que es el plan maestro de un aeropuerto. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, yo quería preguntarle, ¿cómo es? Los links para ver las clases. No sé si están Los disponibles links o no. los pueden visualizar en el calendario. Si uno, por ejemplo, ingresa al calendario... Sí, pasa, yo no estaba teniendo acceso o sea, no los tengo como programadas a las clases. No tenés acceso, no podés, ¿cómo se dice? Accedo al calendario, pero no sincronizar están... tengo que sincronizarlo. Okay. O sea, si lo sincronizás al calendario... Uy, bueno, no quería hacer eso. Por ejemplo, si yo voy a la clase de la semana pasada, ves que ahí yo hago clic sobre la clase y me aparece el vínculo para acceder. Bueno, estos vínculos en teoría ya deberían estar todos habilitados para que los puedan ver directamente. En el caso de que no puedas verlo, escribime un correo si no lo puedes acceder desde el calendario y yo te genero, te comparto la carpeta manualmente, así la puedes ver. Vale, pruebo esto y le escribo con mucho esta noche. Bueno, no hay problema. Gracias. ¿Alguna otra pregunta referida a esto, al parcial, a alguna inquietud que tengan? Profe, Sí. ¿para el parcial entraría lo que es aeropuerto también? Entra todo lo que vimos conmigo hasta esta clase de hoy. O sea, la parte de planificación de aeropuertos entra. Okay. Acá, por ejemplo, ¿qué se les pregunta? Que puedan identificar cuáles son los elementos de la parte aeronáutica y la parte urbana del aeropuerto, que puedan reconocer las etapas de planificación del aeropuerto, cuáles son los elementos del plan maestro, cuáles son los tipos de actividades relacionadas al plan maestro, con qué elementos se hacen los pronósticos para el planeamiento,
etc. Ok, gracias. No de nada. Bueno. Sí, se va a hacer un formulario de Google. Calculo que la semana que viene, yo me había olvidado del tema, pero seguramente ahora se me lo va a recordar el ingeniero García, vamos a hacer un examen de prueba. Un examen de prueba me refiero simplemente para analizar el funcionamiento de la herramienta. Nadie va a ser evaluado por ese examen. Simplemente verificar que todos tienen el acceso, que pueden completar el formulario y enviarlo. Y bueno, y cualquier duda que les surja en ese momento, la resolvemos para que durante el parcial no aparezcan problemas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, ya son las 5, así que estamos terminando la clase. Recuerden que los vínculos del convenio de Chicago, los mismos anexos, si quieren verlos, o inclusive algunos manuales los pueden descargar. El convenio de Chicago y los anexos seguramente que los pueden descargar de la página de ANAC, como vimos, y además algunos manuales están disponibles en la página de OASI para ser descargados. Bueno, en el caso de nuestra materia no le vamos a exigir nada que esté en los manuales, sino simplemente con el resumen que está en el apunte. Suponemos que es suficiente. Si el caso, recuerden de hacer por lo menos una leída del Código Aeronáutico y del Convenio de Chicago. Y bueno, y también navegar un poco las páginas de la EANA, de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, como para tener en cuenta cuáles son los servicios que presta esa empresa para la operación aeronáutica. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, cerramos la clase y ya les vamos a estar informando si la semana que viene hacemos la clase de prueba, perdón, el parcial de prueba, y conmigo nos vemos el 6 de abril para hacer el examen. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido medianamente la clase, que no se hayan aburrido mucho, y ya para la próxima clase van a ver algunas cuestiones un poco más técnicas con el ingeniero García. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Gracias, profe.